Decía, pues ya nos conocemos. Para quien se le haya olvidado, mi nombre es Francisco Ezequiel Baños Terraz. El primer cuatrimestre estuvimos trabajando primero en la plataforma Teams, que es muy bonita, muy flexible, pero que desafortunadamente no nos dieron nuestras cuentas oficiales de estudiantes. Entonces fue un poquito más complicado trabajar en ella y por eso nos tuvimos que migrar a la plataforma Edmodo, que también es muy simpática, está muy completa y es muy flexible. Incluso pues tiene menos características quizás que Teams, pero no por ello no tiene todo lo necesario para poder trabajar. Es bastante buena la plataforma Edmodo y con ella ahorita estamos trabajando. Y la sesión de virtual de clase pues la vamos a tener aquí en la plataforma Teams. ¿Por qué? Porque es muy flexible y se presta bastante bien para hacerlo. Entonces, además ustedes ya la conocen, ya tienen la aplicación en su dispositivo móvil, en su computadora, donde la estuvieran usando, y pues por ello vamos a usar esta plataforma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos, entonces eso ya es bueno, ¿sí? Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la materia de informática 2. Ya no tiene caso que yo diga, haga mucho preámbulo, ya saben en qué sistema estamos, cómo se llama nuestra escuela, etcétera. Incluso ya me conocen a mí, ya saben cómo trabajamos. Bueno, voy a cargar la presentación, ¿sí? En este caso es informática 2. Acabo de tener una clase con sus compañeros de informática 1 y ahí sí está un poquito más complicado con ellos, pero pues no imposible, ¿no? Así empezamos. Informática 2, ¿sale? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un lenguaje de programación? Díganme. Escucho, ¿eh? Estoy escuchando. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un lenguaje de programación? A ver, Denia, Araceli, Ángel, Herminia, José Ángel. ¿Alguien de ustedes sabe? Eh, ¿Quién es Macar? Macar 02. Macar 02, ¿quién es? ¿Me puede decir quién es Macar 02? ¿Jóvenes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, cómo te llamas tú y yo? ¿Quién es? Marcos. Ajá. Es que Macar, sí, como ya me dieron su correo electrónico y esos grupos ya los borré de la plataforma Teams, pues ya no los tengo con sus nombres. Entonces, sí sé que son alumnos y son los mismos correos que están usando desde la vez pasada, pero no los alcanzo a identificar, ¿sale? Entonces, Marcos, sale. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un lenguaje de programación? ¿Sí o no? ¿Han escuchado alguna vez lo que es un lenguaje de programación? No, bueno. Entonces, los programas que nosotros utilizamos a diario en un teléfono celular, en una computadora, una persona tuvo que diseñarlos, ¿sí? Tuvo que haberlos creado, o sea, no vino un extraterrestre o un erudito por ahí y creó ese lenguaje, sino una persona que se llama programador diseñó ese programa en un lenguaje de programación. Recuerden, ya lo saben, que la computadora habla un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que habla la computadora? Eso sí lo saben, ¿eh? Si no, los voy a reprobar de entrada. ¿Cuál es el lenguaje que habla la computadora? A ver. No, no, a ver, no. Sí, obviamente es un lenguaje escrito, ¿no? Pero es un lenguaje especial. Nosotros hablamos, por ejemplo, español, es nuestra lengua nativa. Formal, pues sí es formal, pero no se llama así, ¿no es? Sí, ¿cuál es el lenguaje que habla la computadora? A ver, díganme, quiero escucharlos. Exactamente, así es, Ángel, el lenguaje binario. Y el lenguaje binario solamente tiene dos objetos o dos elementos, ¿sí? O dos palabras o dos cosas o dos, y es el cero y el uno, ¿sale? Dos elementos nada más. Cero significa apagado, uno significa encendido. Y de esa manera una computadora por dentro trabaja, ¿sale? Con ceros y unos es el lenguaje binario. Pero ¿a poco ustedes cuando encienden una computadora o su teléfono celular, ustedes ven ceros y unos en la pantalla? ¿Ven ceros y unos? Díganme, ¿eso ven en la pantalla? No, ¿verdad? No ven ceros y unos. Digo, si su pantalla se estrella, a lo mejor ven ceros y unos. O si ponen ahí el fondo de pantalla en color verde de la película Matrix, a lo mejor van a ver ceros y unos. Pero normalmente no ven ceros y unos, ven
iconos con nombres y ven cosas que ustedes entienden, ¿no? Abren una aplicación al pulsar sobre un icono, pulsar touch, digo, con el dedo, abren esa aplicación y, por ejemplo, si van a mandar un mensaje, ven un tecladito con letras para poder escribir, ¿no? Bueno, eso lo hace el sistema operativo. Y lo hace porque el sistema operativo alguien lo diseñó, porque es la interfase de comunicación entre el usuario y la computadora. Es decir, el sistema operativo nos da palabras o nos proporciona medios para escribir en un lenguaje que nosotros conocemos, lo convierte y se lo pasa a la computadora en binario, y cuando la computadora contesta lo convierte de binario a un lenguaje que nosotros entendemos, y eso es un programa de computadora, y eso lo hace un programador, y eso ya es una aplicación o un programa que alguien diseñó, pero antes de llegar a ese punto hay un tema que se llama algoritmos, ¿sí? Y es el tema que vamos a ver ahorita. CA12 Huatulco, bienvenidos al segundo cuatrimestre de Informática 2. El tema de hoy y el que nos va a ocupar durante todo este primer parcial es el tema algoritmos, ¿sale? Es el tema que nos trae ahorita aquí, algoritmos. ¿Alguien quiere comentar algo? Herminia, ¿quieres comentar algo? ¿No? Bueno, si no es así, continuamos entonces. Algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? ¿Sale? Palabra algoritmo. Algoritmo. ¿Qué será esa cosa? No sé yo que sea un algoritmo. Bueno, ahorita vamos a saber qué es un algoritmo, ¿sí? Es una forma esta, la que ven ahí en la pantalla, de representar un algoritmo. En este caso, ese algoritmo se llama principalmente diagrama de flujo, y es lo que vamos a aprender a hacer, diagramas de flujo. Y eso es un previo de cómo se ve un programa de computadora por dentro, cómo este elemento gráfico, que se llama diagrama de flujo, se transforma a través de un lenguaje de programación en un programa de computadora, ¿no? ¿Sale? Por aquí dice inicio, leer, ve, etcétera, etcétera. Una decisión lógica, un resultado y un final, ¿sale? Entonces, un ejemplo básico antes de entrar a espantarlos con qué es un algoritmo. Resulta que un algoritmo es una forma de resolver problemas, ¿sí? Es una forma estructurada, ¿sí? Una forma simplista, ordenada, de cómo resolver un problema determinado. Incluso una receta de cocina es un algoritmo. Supongamos que queremos preparar algo simple y sencillo, huevos estrellados, ¿sí? Para preparar huevos estrellados, ¿qué debo tener? ¿Alguien me dice qué debo tener? Yo quiero preparar huevos estrellados. Quiero desayunar hoy huevos estrellados. Mañana temprano quiero desayunar huevos estrellados. ¿Qué debo tener para desayunar huevos estrellados? ¿Alguien me dice? Los escucho. Uh-huh, uh-huh. Y gas, y luego saber hacerlos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Entonces, tengo que tener ciertos elementos, los que acaba de mencionar su compañero, pero además debo saber cuál es el procedimiento para realizarlos, ¿no? Aparte que tengo los elementos, debo saber cómo hacerlo. Entonces, para eso ocupo una receta de cocina. Y esa receta de cocina es una serie de pasos que me dicen cómo es que debo preparar o qué elementos debo tener para preparar unos huevos estrellados. Y en este caso, esa receta de cocina es una serie de pasos que me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener esto y esto, y luego seguir este procedimiento para tener esos huevos estrellados y poder degustarlos en la mañana, en el almuerzo, ¿vale? Entonces, esa receta de cocina es un algoritmo y es una serie de pasos que se siguen para poder resolver un problema. En este caso, el problema sería preparar huevos estrellados, ¿sale? Primero que nada, número 1, revisar si tengo gas. Número 2, encender la estufa. Obvio, sé que tengo estufa, con los cerillos o con alguna forma, con un encendedor, ¿sí? Pongo a calentar el sartén. Algunos realizan quizás el procedimiento un poquito diferente, pero vamos a pensar que este es el método normal y tradicional de poner a calentar el sartén, vertir el aceite en el sartén, o poner el aceite, luego poner los huevos, si van a hacer huevos estrellados, ¿no? ¿Sí? Poner los huevos, ponerle sal al gusto, cocer al gusto el plasma del huevo. O sea, ya ven, el plasma es lo que se ve blanco del huevo, no transparente, lo que no es la yema y la clara, ¿no? Entonces la yema es lo del centro, lo amarillo, y el plasma sería la clara, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta que se vea blanco, se vea cocido como alguien quiera, ¿no? Porque ahí depende de los huevos estrellados al gusto, igual que la sal, ¿no? Y entonces, una vez que yo completo esa serie de pasos, que serían esos 7 pasos, ¿sale?
obtengo como resultado final unos huevos estrellados, ¿no? Y sería esta receta de cocina un algoritmo, que es una serie de pasos de cómo resolver algo. Por ejemplo, ¿pudiera existir un algoritmo para atravesar una calle? ¿Alguien me puede decir cuáles serían los pasos, por ejemplo, de ese algoritmo para atravesar una calle? ¿Qué tengo que hacer para atravesar una calle? Sobre todo si quiero llegar sano y salvo del otro lado, ¿no? Y completo. Sería una parte, fijarse a los dos lados. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Primer paso, me fijo de los dos lados. Que no venga ningún carro, ¿no? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Siguiente paso. Ujú. Peatón, ajá. O otra persona igual que yo que vaya caminando. Un peatón, exactamente. Un peatón que tampoco se vaya a atravesar, ¿no? Que vaya yo a chocar con él o una moto, ¿no? Y luego, siguiente paso sería me dispongo a caminar, a utilizar mis piernitas caminando para atravesar del otro lado, ¿no? Y cuando ya llegué, entonces ahí cumplí a lo mejor uno, dos, tres pasos. Si hubiera semáforo en esa calle para poder atravesar, ¿qué tendría que hacer? Ya se complica la situación, ¿no? Si hay un semáforo. Porque primero más o menos nada más que no viniera carro de los dos lados, se supone que es una calle normal, simple. Pero si hay un semáforo en esa calle, por ejemplo en el centro de Bahías de Huatulco, hay semáforos. Ahí por Plaza Madero hay semáforos y entonces ¿qué tendría que hacer? Aparte de ver que no haya carros, que la gente, que la moto, ¿qué tengo que hacer? Pues observar exactamente, no tendría que checar ahí otro paso más, checar también el semáforo. A lo mejor checo los carros porque los carros, a pesar de que haya semáforos, muchos carros se vuelan el semáforo, ¿eh? Y entonces terminan pues atropellando a mucha gente. Entonces tengo que fijarme que no haya carros, tengo que fijarme que un peatón no vaya a chocar conmigo, una moto, y también tengo que fijarme en el semáforo, que tenga las condiciones idóneas para que yo atraviese y luego disponerme a caminar y llegar sano y salvo del otro lado. Entonces, esa es una serie de pasos que tengo que seguir para poder llegar sano y salvo del otro lado. Significa que en mi vida yo tengo que seguir una serie de pasos siempre para hacer algo. Incluso cuando yo me baño, me levanto por la mañana, primero hago una cosa, luego hago otra y tengo muchas cosas que son costumbre, ¿no? A veces puedo cambiar, ¿no? La forma. Pero normalmente sigo una serie de pasos para estar listo para salir a trabajar, ¿no? Me levanto, me cepillo la boca, me baño, quizás desayuno y luego me cambio y luego ya me voy a trabajar, ¿no? Y entonces sigo una serie de pasos que podríamos también llamarlo como un algoritmo o una serie de pasos que normalmente se siguen para resolver algún problema y llegar en este caso al trabajo. No necesariamente tiene que ser un problema, no, es una serie de pasos para resolver una situación determinada, ¿sí? Un arquitecto sigue un plano para poder construir, un carpintero sigue quizás un manual para armar una silla, etcétera. ¿Sale? Bueno, continuamos. Ya vimos de manera general y muy sencilla qué cosa es un algoritmo, ¿sí? Ahora vamos a ver la definición de lo que es un algoritmo. Dice que un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos definidos, esto es importante, definidos, precisos y finitos. Esto incluso es pregunta de examen, ¿sale? La definición es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos definidos, precisos y finitos. ¿Qué significa preciso? Dice ahí implica un orden de realización. Es decir, cuando yo cumplo un paso voy al que sigue, ¿no? En orden voy siguiendo los pasos. Implica un orden de un principio a un fin. Voy siguiendo de forma ordenada. Definido significa que si yo lo sigo dos veces, obtengo el mismo resultado. Por ejemplo, si yo digo, a ver, haz un algoritmo para resolver la operación de dos sumas, de una suma, perdón, de la suma de dos números, ¿sí? Yo te puedo decir, no, pues proporciona el primer número, ¿no? Pum, primer número. Y luego proporciona el símbolo de más, pum, el símbolo de más. Proporciona el segundo número, pum. Dale ahora el símbolo igual, que significa obtener el resultado, procesarlo, símbolo igual. Y luego ahora ya tienes el resultado. Si yo sigo siempre esa operación, voy a obtener un resultado que es la suma de dos números. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 2, obtengo 4. Si yo sumo, por ejemplo, 2 más 3, obtengo 5, pero siempre voy a obtener el resultado de la suma de dos números
y siempre va a ser la forma correcta, siempre y cuando se haga el algoritmo de forma correcta, ¿sale? Y finito, que tiene un número determinado de pasos, ¿sale? Es decir, que así como tiene un principio, tiene un fin. No puede ser un algoritmo que sea infinito, porque los hay, pero son erróneos. Un algoritmo que no tiene un fin es un algoritmo infinito y no es correcto. No sirve para nada, porque un algoritmo no puede ser infinito, la vida no es infinita. Entonces un algoritmo no tendría por qué serlo. Entonces tiene un principio y tiene un fin. Entonces son los elementos que un algoritmo debe cumplir: preciso, definido y finito, ¿sale? Ahora, ese algoritmo, si ustedes observaron, en la primera parte donde tenemos la receta de los huevos, tenemos una serie de pasos ordenados. Dice receta de cocina y dice paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso 4, 5, 6 y llegar al 7. Y con eso concluimos, ¿no? Y entonces, en la representación de las tres formas de un algoritmo está el texto narrativo, que sería como la receta de cocina. En el texto narrativo, yo así tal cual, en el paso 1 digo 1, leer la cantidad, por ejemplo, en dólares. En caso, este es un algoritmo que resuelve la operación de convertir dólares a pesos en una casa de cambio, por ejemplo, en una casa de moneda, donde se cambian dólares y te dan pesos, ¿no? Una casa de cambio. Entonces, leo la cantidad de dólares, es el primer paso, y luego el tipo de cambio, cuánto cuesta el dólar ahorita, ¿no? Por ejemplo, el dólar ahorita está costando, ¿qué? 20, 21, lo que cuesta en el momento. Luego calcular, es decir, multiplico el número de dólares por la cantidad que vale el dólar en ese momento, por el tipo de cambio. Hago la operación de multiplicación y después escribo el resultado. Por ejemplo, si yo tengo 10 dólares y ahorita está el dólar, pues, supongamos a 20 pesos, ¿cuánto sería? 10 por 20, ¿cuánto sería? Así es, 10 por 20 serían 200 pesos, ¿sale? Entonces, esa es la forma de hacerlo tradicional. En el texto narrativo se escribe tal cual, como si estuviera yo escribiendo nada más una serie de pasos, como una receta de cocina. Exactamente, eso se llama texto narrativo. Sin embargo, si le subimos un poquito más de nivel y ya lo hacemos un poquito más informático el algoritmo, nos pasamos a lo que se llama pseudocódigo. Así se escribe, pseudocódigo, ¿sale? Y tiene un lenguaje un poquito más estructurado, ya son palabras más precisas ya. Por ejemplo, en vez de poner numerado como paso número 1, paso número 2, paso número 3 o paso número n, aquí se dice inicio. Así siempre se va a empezar con pseudocódigo. Y luego dice leer, que es la operación, en este caso de lectura. ¿De dónde lo va a leer? Normalmente, si fuera una computadora, pues desde el teclado, ¿no? ¿Sí? En este caso dice leer. ¿Qué va a leer? La cantidad. ¿La cantidad de qué? Pues de dólares, ¿no? Dice aquí leer cantidad. Entonces esto, que es cantidad, pues representa un número. Y este número normalmente que se almacena aquí puede ser un número variable. Es decir, yo a una casa de cambio puedo ir, por ejemplo, un cliente, o si yo soy el dueño de la casa de cambio, un cliente puede llegar, por ejemplo, con 50 dólares, pero el anterior llegó con 10 y el que sigue va a llegar con 500. Entonces esa cantidad de dólares va a cambiar. Por lo tanto, esto es una variable. Esta cantidad tiende a cambiar. La edad, por ejemplo, ¿yo qué edad tengo? Yo tengo 46 años. Ángel, ¿cuántos años tienes? Ángel, José Ángel, ¿cuántos años tienes? Ángel, ¿cuántos años tienes? ¿Alguien de ustedes que me quiera decir qué edad tiene? ¿Sí? Yo tengo 46. Entonces 46 a 17 no es lo mismo, ¿verdad? Si estamos hablando de una variable que es edad, yo por ejemplo tengo 46 y tú tienes 17, no tenemos la misma edad, ¿no? La edad cambia. Y si hablamos, por ejemplo, color de ojos, a lo mejor son diferentes, complexión del cuerpo, a lo mejor yo soy chaparrito y gordito, a lo mejor tú eres delgado y alto, color de cabello. Entonces hay ciertos valores que cambian y ese valor que cambia es la variable. El tipo de cambio igual. El dólar ahorita vale 20, pero mañana a lo mejor vale 21 o 22. Entonces estos datos son variables. Esta es una instrucción, la función que va a realizar, y este dato cambia. Que obviamente al almacenar una cantidad numérica sí, pero que puede cambiar y por lo tanto se llama variable. ¿Sale? Luego continúa, dice conversión. Conversión es la operación que se realiza para convertir la cantidad de dólares por el tipo de cambio. Por ejemplo, sería en el caso que dijimos 10 dólares por 20 pesos el tipo de cambio. Esta operación de multiplicar 10 por 20
te da un resultado de 200. Por eso tiene este símbolo que se llama símbolo de asignación, este menor que, y con el guioncito medio, este símbolo es asignación, y se asigna el valor de esta operación, de esta multiplicación, a la variable conversión, y esta variable conversión es una variable acumuladora, es decir, va a guardar el dato. Y luego como resultado dice otra instrucción, va a escribir, ¿qué va a escribir? El resultado de la conversión. ¿Y la conversión qué valor tiene almacenado en este caso? ¿Qué valor tiene almacenado? 10 por 20 dijimos, ¿qué vale? 200. Y luego ya por último finaliza. Entonces vean que el pseudocódigo tiene una cuestión, una estructuración así muy precisa, muy definida, pero está dado en un idioma que nosotros entendemos, que es español, ¿sale? Todo esto después, muchos programadores utilizan el pseudocódigo para poder convertir una serie de pasos a un programa de computadora, y muchos deciden utilizar la siguiente interpretación o la siguiente representación más bien de un diagrama de flujo, ¿sale? O de un algoritmo más bien, que es el diagrama de flujo. Es el modelo que nosotros vamos a aprender, incluso vamos a usar un programita para aprender a utilizar diagramas de flujo, ¿sale? Entonces, los diagramas de flujo, como ustedes pueden observar, tienen una serie de símbolos, ¿sí? Figuras especiales, no necesariamente el color, pero sí figuras especiales que implican, por ejemplo, un inicio, que está por una elipse, después un final, que igualmente es una elipse, nada más cambia el texto que está puesto, esto es necesario ponerlo siempre, la etiqueta de la función o del símbolo, y luego dice aquí leer, y si bien es un trapezoide, que representa más o menos un dispositivo de entrada o de salida, y se pone la función que realiza, leer, que va a leer la cantidad, y la va a almacenar en la variable cantidad, y va a leer también el tipo de cambio, y lo va a almacenar en la variable tipo de cambio, ¿sale? Esta es una variable, y normalmente estos son identificadores de variables, es decir, cantidad es identificador de una variable, y tipo de cambio también es identificador de una variable. Después realiza la operación, que se almacena en esta variable, que es una variable para almacenar, de almacenamiento, y dice cantidad por tipo de cambio, que es la misma operación que ya vimos en el pseudocódigo, y se almacena a través del símbolo igual, aquí ya se pone el símbolo igual, y se almacena en conversión, es decir, se asigna sobre conversión, luego se pone el mismo símbolo, si ustedes observan es un trapezoide, nada más cambia el color, y dice aquí la función es escribir, ¿qué va a escribir? Conversión. Ahora, los diagramas de flujo tienen una simbología muy específica, ¿sí? Cada símbolo representa una operación o una función diferente, entonces de acuerdo a la función que nosotros queramos realizar, se utiliza este símbolo. Y entonces estas son las tres formas de cómo se representa un algoritmo. Son tres formas diferentes. El texto narrativo, que sería lo más común, como una receta de cocina. El pseudocódigo, que ya es un lenguaje un poquito especializado, ¿sí? Que se ponen las instrucciones y lo que se va a realizar. Luego el diagrama de flujo, eso es una especie de símbolos. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Estudiantes, jóvenes, señoritas, díganme. ¿Seguro? ¿Seguro? Dicen por ahí que no hay preguntas tontas, o sea, no crean que una pregunta que me hagan, voy a yo a tomarlo a mal, o voy a reírme de ella, o no sé. No. Ustedes hagan todas las preguntas, es muy importante que pregunten si tienen alguna duda. Pregunten. No se queden con ninguna duda, dicen que no hay pregunta tonta, si no es tonto el que no pregunta. Y nadie de nosotros, digo, es súper especialista en esto como para burlarse de alguien más. Y entonces, algo que nos da la educación es precisamente la humildad. Y entonces, todos estamos para apoyarnos, ¿sale? Sobre todo entre iguales. Yo creo que si Herminia pregunta y esa pregunta a lo mejor no está muy bien presentada, ¿sí? Pues Ángel no tiene por qué reírse, ¿no? O José, ¿sí? O Marcos o alguien más, no. Nadie está para burlarse de nadie, ¿no? Si estamos para aprender. En ese proceso estamos. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Seguimos avanzando? Seguimos avanzando. Nos pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Sale? Aparte de que la representación de los algoritmos son tres, que ya dijimos, texto narrativo, ya se lo aprendieron, pseudocódigo y diagrama de flujo, ¿sí? Hay dos tipos de algoritmos. Unos son cualitativos y otros son cuantitativos. Dos tipos de algoritmos.
cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Dice que los cualitativos son aquellos en los que no intervienen cálculos matemáticos, es decir, solamente, por ejemplo, representan un objeto, una búsqueda, una definición de una palabra, un número telefónico, una receta, una definición del diccionario, un dato de una agenda, la explicación de una forma de usar algo, ¿sale? Entonces ahí nada más describe, es descriptivo, describe algo, un objeto, una cosa de hacer, una forma de hacer algo. No hay ninguna operación matemática, ¿sale? Da datos nada más. Ese tipo de algoritmos se llaman cualitativos, ¿sale? Definen, por ejemplo, la cualidad de una persona. Esta persona, por ejemplo, puede ser amable, es alta, es chaparrita, es morena, es blanca, etcétera, ¿no? Pero no se hace ninguna operación. Entonces son cualitativos, describen cualidades de objetos o de personas o de hechos. Sin embargo, los contrarios, que son los cuantitativos, son aquellos en los que sí intervienen cálculos, como los que vimos, por ejemplo, los ejemplos de los de la conversión de dólares a pesos. Entonces ahí se interviene el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el cálculo de la nómina de una empresa, es decir, lo que se le paga a los empleados de una empresa. Puede ser la conversión de unidades físicas, por ejemplo, el cálculo de volumen de un sólido, ¿sí? El espacio de almacenamiento de un cuadrado, no sé, ¿sí? Hay muchas operaciones matemáticas, la velocidad a la que viaja un auto cuando recorre una distancia de un punto A a un punto B, etcétera, ¿no? Hay muchas operaciones, la hipotenusa de un triángulo, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hay una operación matemática, por sencilla que sea, la suma, la multiplicación, ello significa que ese cálculo o ese más bien ese tipo de algoritmo es cuantitativo, ¿sí? Hay una operación matemática. Listo. Vamos a ver alguna terminología que es importante antes de empezar. Vamos a hacer práctica de esto, ¿no? Por eso les pregunto si tienen dudas, porque la idea no es que se espanten, sino que vaya quedando claro, que vaya quedando entendible esto, ¿sí? Y no quiero espantarlos cuando recién empezamos. Por eso quiero que pregunten, es importante que pregunten. Y créanme que yo le tengo fe a su grupo. Al menos yo quedé pues convencido del trabajo que hicieron en Informática 1 y yo soy con la ilusión de que ustedes quieran aprender un lenguaje de programación, si es que me lo permiten, claro está. Si no, vamos a ver nada más la hoja de cálculo Excel y con eso es suficiente, viene a marcarlo en el programa, pero si ustedes quisieran, vemos un lenguaje de programación, sencillo aunque sea, ¿sí? Puede ser HTML5, por ejemplo, con CSS y ya, es un lenguaje de programación sencillo, funcional, y que a lo mejor el día de mañana ustedes van a poder diseñar su propio sitio web, su página web. Entonces, si ustedes quisieran, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero sí quiero que vaya quedando todo claro, de tal forma que que lo que veamos pues nos permita seguir avanzando, ¿no? No ir hacia atrás, sino ir hacia adelante, ir creciendo en el conocimiento. Entonces vamos a ver cierta terminología que es importante antes de avanzar. Y por aquí vamos a definir lo que es una variable. Ya lo mencionamos ahorita de manera así muy general, pero una variable dice que puede ser un nombre o una literal, es decir, un nombre, por ejemplo, como cantidad, como tipo de cambio, como edad, como sexo, como color, como forma, ¿sí? Como IVA, como precio, como sueldo, como promedio, ¿sí? Un nombre o una letra. La letra normalmente A, B, C, D, E, F, algunas, ¿no? Y en esa literal se le asocia un elemento, un dato o un número, ¿sí? O un valor, ¿sí? Y que cambia durante la ejecución de un algoritmo en este caso. Ya cuando decimos programa, cambia durante la ejecución del programa, en este caso del algoritmo. Y ese algoritmo que se puede representar de tres formas. ¿Cuáles son las formas, dijimos? ¿Se acuerdan? Las tres formas de representar un algoritmo, ¿cuáles son? Las acabo de mencionar ahorita: texto narrativo, pseudocódigo y la que vamos a ver más, diagramas de flujo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué pasó por ahí? No los oigo participativos. ¿Están cansados? Herminia, ¿tienen sueño? Marcos, Ángel, despierten por ahí. A ver cuánto estamos. A ver. Ángel, Araceli, Denia. A ver, Marcos. ¿Estamos despiertos por ahí o queremos café?
Entonces, ejemplos de una variable puede ser, les decía, A, B, ya sea en minúsculas o en mayúsculas, la letra E, X, Y, Z. Básicamente cualquier letra del abecedario. O pueden ser las palabras, por ejemplo, máximo, mínimo, trabajador, total, precio unitario. Si ven, aquí es una palabra compuesta, pero está junta, ¿sí? Aquí está separada con un punto, pero pues trabajador punto empresa, por ejemplo, IVA, nombre, sueldo, promedio, son algunos ejemplos de variables, ¿sale? Y la variable no es más que un nombre o una literal que representa en la ejecución de un algoritmo un dato, ¿sale? Un dato, un dato, guardó un número, guardó una fecha, guardó una característica, guardó una propiedad de un elemento, de un objeto, ¿sale? De una persona. Entonces, eso es una variable y tiende a cambiar durante la ejecución del algoritmo. Esa es la característica de una variable. Ahora, está la contraparte. Y la contraparte es una constante. Y dice una constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución de un algoritmo. Recibe un valor al principio del diseño del algoritmo y permanece inalterado durante toda la ejecución del algoritmo, es decir, no va a cambiar de valor. Por ejemplo, el número 5, yo defino 5 como variable y el 5 no va a cambiar. Si A, por ejemplo, le asigno un número 2, la A siempre va a ser 2 y no va a cambiar. O al 100, por ejemplo, puede ser una constante, le asigno el 100 y no va a cambiar, máximo 52, sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro sea 12 no va a cambiar de valor, o lo más común, el pi, ¿sí? El valor de pi. Pi va a ser siempre igual a 3.141516 y pi no va a cambiar. Entonces, esos son algunos ejemplos de una constante, igual puede ser una literal o puede ser un nombre, ¿sí? Que por ejemplo se le asigna un valor y durante la ejecución del programa no cambia, entonces eso se define como una constante y pi es un valor claro de lo que sería una constante durante la ejecución. Pi no va a cambiar, es un factor de operación matemática para hacer operaciones, por ejemplo, con círculos, con radianes. Pi 3.1416 no cambia, ¿no? ¿Sale? Va a ser siempre pi el mismo valor y entonces no va a cambiar durante la ejecución de todo el diagrama de flujo, de todo el algoritmo, no va a cambiar. Y entonces queda un poquito más claro, jóvenes, lo que es una constante y lo que es una variable. Dígame. O quedamos más confundidos. Los quiero escuchar a todos. A ver, díganme. Abran su micrófono sin miedo, pulsen la barra espaciadora y digan sí o no. Tengo dudas, no tengo dudas, quedó claro, no quedó claro. Perfecto. No, si yo digo que soy buen profesor, sí, soy muy buen profesor. Todo el mundo me entiende a la primera. Bueno, continuamos. En mis algoritmos, en mis diagramas de flujo, en mi lenguaje de programación, si llegamos a usar alguna, utilizo algunos operadores. ¿Sí? Esos operadores son operadores aritméticos, son operadores relacionales, operadores lógicos. Y de acuerdo al lenguaje en particular, se usan uno u otro, pero de manera general, en los algoritmos, ¿sí? Se utilizan los siguientes. Por ejemplo, el símbolo más, que ustedes alcanzan a ver aquí en la pantalla, significa suma. El símbolo menos o el guión significa resta. El asterisco es la multiplicación. La diagonal no invertida, la normal, la diagonal normal significa la división. Y el porcentaje significa resto. El resto es cuando yo divido un número entre 2 y el resultado que obtengo es el resto. ¿Sale? Entonces la división de un número entre 2 es el resto. ¿Sale? ¿Listo? Entonces son operadores estos los más comunes, los aritméticos. Y los relacionales, ¿cuáles son? Los que tienen relación entre uno y otro. Por ejemplo, para decir 5 es mayor que 2. Y sobre todo en decisiones lógicas. Luego vamos a ver el símbolo o la simbología y vamos a ver cuál es el símbolo de decisión, que es el rombo. Pero aquí este símbolo mayor que significa mayor que, igual. El símbolo menor que significa menor que. El símbolo mayor que con el igual significa mayor o igual que. El símbolo menor que con el igual significa menor o igual que. El símbolo de admiración con el símbolo igual significa distinto. Y el doble símbolo igual significa igual. ¿Sale? Esto es para comparar. Cuando comparo yo un valor, por ejemplo, comparo una variable A con B, puede ser que yo diga, por ejemplo, la edad de Marcos es mayor que la edad de Ezequiel.
y entonces va a entregar un resultado de acuerdo a lo que tenga almacenado la edad de Marcos y la edad de Ezequiel, ¿no? ¿Sale? Y los operadores lógicos son operadores, que no es lo mismo que la tabla de operadores relacionales, ¿sí? En el caso del pseudocódigo y o no, ¿sale? Y en el lenguaje C particularmente es el doble caret, la doble barra y el símbolo de admiración que cierra, ¿sale? Eso a lo mejor más adelante lo vamos a ver si es que nos abocamos a un lenguaje de programación. Lo pronto que vamos a ver son estas dos tablitas, estos símbolos son los que vamos a utilizar, ¿sale? Arlen acaba de llegar casi al punto de terminar, ya 15 minutos para terminar, pero bueno, no hay ningún problema. Si alguien de ustedes no entra a la sesión de clases o no la ve completa, no se preocupe, porque mañana a más tardar yo la sesión de clases la voy a subir a la plataforma Edmodo, así como también su primera actividad, ¿sale? Por eso no hay ningún problema. Entonces continuamos. Los algoritmos, para que yo los pueda diseñar, yo los pueda elaborar, ¿sí? Pues tienen que seguir una serie de reglas muy específicas. En este caso son 7 reglas. ¿Cuáles son esas 7 reglas? Y deben aprendérselas porque es importante aprendérselas para que sepan diseñarlos de forma correcta, ¿sí? Y por otro lado, porque también pues es pregunta examen. ¿Cuáles son esas reglas? La regla número 1, los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo. Siempre empezamos en la parte de arriba y luego vamos escribiendo hacia abajo. Y luego de izquierda, es decir, del lado izquierdo primero empezamos en la hoja y luego si queremos nos movemos hacia el lado derecho. Cuando nos movemos hacia el lado derecho, normalmente no ponemos una flecha porque siempre van conectados con una flecha que vaya por ejemplo desde abajo hasta arriba, no un garabato, sino se pone un símbolo que se llama conector y conecta la parte de abajo con la parte de arriba de la misma hoja. O incluso, si nuestro algoritmo es más grande y va a ocupar más hojas, conecta con la siguiente hoja. Entonces ponemos símbolos que se llaman conectores. Al rato vamos a ver la tabla de simbología, ¿sale? Entonces, la regla número 2, los símbolos se unen con líneas. A lo mejor no suena todavía muy preciso todo esto porque no estamos haciendo ninguno, ¿no? Los símbolos se unen con líneas, con las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección del flujo de la información. En procesos se debe utilizar solamente líneas de flujo horizontal o vertical, nunca diagonales, es decir, las flechas van hacia abajo o van de izquierda a derecha, nunca así atravesadas, como cruces, no se puede, no es correcto. Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual se quisiera separar el flujo del diagrama de un sitio distinto a otro, se pueden realizar utilizando los famosos conectores. Se debe tener en cuenta que solo se van a utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando se acabó una hoja y me paso a la siguiente hoja, cuando en esa misma hoja pero me voy hacia la parte de arriba utilizo un conector. Se pueden utilizar siempre y cuando sean claros, ¿sale? Los conectores, para que la persona que esté leyendo el diagrama de flujo pues pueda interpretarlo de forma correcta y sepa, bueno, ya llegué aquí a esa parte y ahora ¿a dónde me brinco, no? Pues me brinco a la siguiente parte de ese diagrama de flujo y con el conector me lleva preciso a donde yo quiero, a donde se debe. Número 4, deben quedar líneas de flujo sin conectar, es decir, un diagrama de flujo que yo estoy diseñando, no puedo yo una línea que no conecte porque luego se pierde el flujo, no se sabe para dónde va. Entonces, para que se sepa claramente hacia dónde va y qué hace, todos los símbolos tienen que estar conectados con una cabeza de flecha que indica el flujo de los datos. 5, todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible. Eso es importante porque los símbolos algunos se parecen, o incluso puede usar un símbolo para más de una función, y cuando es el caso debe saberse qué operación va a realizar ese símbolo. Por ejemplo, hay símbolos que son de lectura y escritura, entonces debo decirle si va a leer o va a escribir. Entonces es importante que lo que vaya a hacer, la operación que vaya a hacer el símbolo, debe ser legible, para que me indique claramente si lee o escribe, evitando el uso de muchas palabras. Son palabras precisas, nada más leer que escribir, no se ocupa mucho. La asignación, por ejemplo, de operaciones, pongo A más B y luego le pongo el símbolo igual para asignarlo a una variable del lado izquierdo, por ejemplo a conversión, ¿no? Cuando hicimos la operación de convertir cantidad por tipo de cambio, y luego del lado izquierdo igual a conversión, que era la variable para almacenar. 6, todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final, es decir, el símbolo final solamente tiene una línea de entrada. Y esto digo de todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada porque algunos símbolos, como por ejemplo en particular puede ser el símbolo de decisión, o puede ser por ejemplo la impresión en pantalla, puede tener también la entrada de algunos otros, no de un solo dispositivo, sino de varios dispositivos,
¿sale? Porque también se representan teclado, mouse, disco duro, etcétera. Y 7, solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida, ¿sale? En este caso, los símbolos que se representan con un rombo son los símbolos de decisión y pueden tener más de una sola línea de salida o flujo de salida. Son las reglas y las van a ir leyendo poco a poco para que se vayan familiarizando con ellas. No sé si ya se las compartí en el manual, parece que sí viene en el manual que les pasé. ¿Sí viene? Dígame. ¿Viene en el manualito que les pasé o no? ¿Sí o no? ¿Quién me dice yo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se las pasé o no se las pasé? No los escucho. Bueno, seguimos avanzando entonces. Las etapas de un algoritmo, ¿sí?, son principalmente 3. La entrada, cuando alimento al algoritmo de los datos, el proceso, las funciones que realiza, y el resultado que obtengo se llama salida. Y entonces son las etapas de la creación, funcionamiento y operación y resultados de un algoritmo, ¿no? Ese algoritmo se hace con una intención, resolver algo, ¿no?, y entregar un resultado preciso. Y cuando se repite varias veces obtengo el mismo resultado. Por ejemplo, un algoritmo se aplica fácilmente en una casa de cambio, por ejemplo, de una empresa que se dedica a convertir dólares en pesos, ¿no? Entonces, todo algoritmo tiene una estructura muy particular. Consta de 3 secciones principales: la entrada, que es la introducción de datos para ser transformados; el proceso, el conjunto de operaciones a realizar para dar solución a un problema; y la salida, que son los resultados que ya se obtienen después de la ejecución de dicho algoritmo a través de los procesos que realiza al interior el mismo diagrama de flujo o algoritmo, y se obtiene un resultado, ¿no?, que en este caso se visualiza en una pantalla si es que se puede hacer en una computadora, o en un medio físico si es que se hace en papel, ¿no? ¿Sí? Y entonces son los tres elementos de la estructura de un algoritmo: la entrada, el proceso y la salida, ¿sale? Y ahora rapidito, esto sí se los pasé, sin temor a equivocarme, la simbología de los algoritmos, de los diagramas de flujo en particular. Y aquí hay una tabla con diferentes elementos, por ejemplo, la salida de la pantalla, el inicio y fin, que es la elipse, el proceso, que son las operaciones matemáticas, o las operaciones, por ejemplo, la entrada y salida, que es lo más común para poder meter un dato o obtener un dato de salida; el flujo de los datos, las flechitas; el conector, que es circular; la decisión, que es lo más importante. Y aquí están los símbolos en esta sola tablita, los más importantes. Por ejemplo, la tarjeta perforada en la actualidad ya no se utiliza, sería la única que ya quedó desfasada, porque ya no hay tarjetas perforadas. Ahorita hay, por ejemplo, disco duro, ¿sí?, o memorias USB, y normalmente ese símbolo ya no se utiliza, pero todos los demás sí, ¿sale? Conector fuera de página es el conector al interior de la página, y conector fuera de página cuando me muevo de una página a otra. Por aquí está la lista ampliada, que ustedes la van a ir estudiando poco a poco. Y la ventaja de esto es que vamos a ir practicando. En la siguiente clase vamos a hacer alguna práctica, y obviamente vamos a aprender a utilizar el programita que se llama FDF, con el cual vamos a practicar cómo se realizan los diagramas de flujo. Y además, al mismo tiempo de realizarlos en el mismo programa, la gran ventaja es que se pueden probar. Incluso tiene un paso más allá: se pueden convertir a un lenguaje como C. Y entonces hagan de cuenta que ustedes diseñan haciendo dibujitos, prueban que funcione, y ya cuando ya terminó pueden convertir ese programita al lenguaje C y probarlo en un lenguaje de programación. Les da el código fuente del lenguaje C. Entonces esa es la gran ventaja del programa que vamos a aprender a usar. Les voy a compartir también incluso creo que ya lo compartí, ya está en la sección de carpetas. Véanlo, parece que ya está ahí FDF. Si no, lo voy a compartir en la sección de carpetas para que ustedes puedan bajar el programita e instalarlo en su computadora. No es para teléfono celular, eso sí les digo. Posiblemente hay algunos para teléfono celular, pero yo no he probado ninguno en particular. Entonces este es para la computadora, porque pues este rollo se me hace ya de la programación como que es más necesario utilizar una computadora portátil o de escritorio, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, un ejemplo por ahí del texto narrativo, ¿sí?,
de un ejemplo de cómo de un algoritmo representado en texto narrativo, ¿sale? Entonces, paso número 1, empezar, dice, o iniciar. Paso número 2, dar los valores para A y B, es una operación sencilla. Paso número 3, sumar A más B y asignarlo en C, ¿sí? En la variable C. Luego, paso número 4, escribir la variable en C. Escribir la variable en C, Denia, se salió, volvió a entrar. Paso número siguiente, terminamos, ¿listo? Eso es en texto narrativo. Vean cómo el lenguaje que usé aquí es diferente. No le puse iniciar, no le puse palabras formales, sino es informal, de acuerdo a cómo uno lo entienda. Esa es la ventaja del texto narrativo, que ustedes con sus propias palabras pueden definir, siempre cuando se estructure bien y se entienda con palabras que sean propias de ustedes. Ustedes pueden hacer su receta de cocina o su resolución a un problema determinado. Esa es la ventaja del texto narrativo. Este solamente es un ejemplo, ¿sale? Ahora, esto mismo, ese texto narrativo convertido a pseudocódigo, ¿cómo lo haríamos convertido a pseudocódigo? Ya el pseudocódigo, recuerden que es un lenguaje un poquito más formal y tiene que ser necesariamente con una estructura ya muy definida, ¿sí? Palabras ya muy precisas que implican la ejecución de un pseudocódigo y que posiblemente se utiliza para convertir después ese pseudocódigo en un programa de computadora. Entonces, ese término de inicio siempre se tiene que usar así, no se puede cambiar. Leer, por ejemplo, es una instrucción que significa leer datos desde el teclado normalmente, leer A y B, que es dar valores para A y B, el paso número 2. El paso número 3 dice la operación sumar A más B, que es A más B se asigna en C, es el símbolo de asignación, ¿recuerdan? Y por último, no por último, sino el siguiente paso es escribir. La diferencia de leer, escribir en la pantalla principalmente el valor de C, porque ahí se guarda la operación de la suma de A más B. Entonces se guardó en C y ahora escribo el resultado que está en C. Y por último, finalizar. Con eso finalizo la ejecución. Vean, este programita sencillito lo hice aquí en texto narrativo y posteriormente se transforma a pseudocódigo. Y vean cómo es preciso. Y en pseudocódigo es más cortito, porque el texto narrativo, como su nombre lo dice, texto narrativo narra, describe, detalla. Y aquí el pseudocódigo es más simplista, más sencillo y se entiende también. Digo, hay que practicarlo, ¿no? Porque todo esto en la informática así es practicar. Entonces, listo. Y ahora en la siguiente clase ya nos iríamos, para hacer ese pequeño programita, lo haríamos ya directamente en el programa que vamos a practicar. Ahorita prácticamente concluyó la hora, valga la redundancia de las palabras, concluyó la hora y ya no voy a saturarlos más. En la siguiente clase vamos a ver ya ejemplos, pero no haciéndolos a mano, sino haciéndolos en un programa de computadora. Ese programa de computadora se los voy a compartir en la semana con su primera actividad. Les voy a pedir que hagan un texto narrativo de algo, no sé de qué todavía. Se los voy a pedir, se los voy a dejar como asignación 1 para que entreguen, ya saben, en la plataforma Edmodo, en el apartado propio para la asignación. Y ahí les voy a poner grabado incluso este video para que lo puedan ver de vuelta. Si me quieren contactar, a ustedes, pongan atención, alumnos de Informática 2, no les voy a contestar ningún WhatsApp. Instalen por favor la aplicación Signal WhatsApp para que lo vayan previendo. Es la aplicación de mensajería más insegura y lo acaban de anunciar ya oficialmente. De por sí sabíamos que nos robaron la información, eso lo sabíamos ya, pero ahora descaradamente lo están diciendo que nos van a robar toda nuestra información. Entonces yo ya no uso WhatsApp, ¿sí? Entonces menos con ustedes que son de Informática 2. Uso Signal. Si gustan, bajen Signal, está en la tienda. Es el mejor mensajero que hay, el mejor, así de fácil. Si quieren, investiguen qué es Signal, cómo funciona, y es el mejor. Telegram es muy bueno, lo uso incluso para cuestiones personales y de negocio. Es el que uso comúnmente porque la mayoría usa Telegram después de WhatsApp. Todo el mundo se empezó a migrar a la Telegram y lo uso por eso, por ese hecho. Yo WhatsApp ya no lo uso, menos en mi teléfono personal, ahora que le va a dar toda nuestra información a Facebook, todos nuestros mensajes, todo lo que nosotros hagamos en la plataforma, en el mensajero de WhatsApp, todo lo que hagamos lo van a pasar a los servidores de Facebook y nos van a robar la información. Así que yo no uso WhatsApp. Instalen por favor Signal si quieren hablarme a través de la aplicación, si quieren videollamarme, tienen alguna duda, también a través de la aplicación de Signal, ¿sí? Y cualquier contacto que quieran conmigo que tenga que ver con la situación, o está la plataforma Edmodo, que sería lo principal, y luego está Signal,
que sería el canal principal de comunicación. Entonces mi número por ahí lo tienen, creo. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Sí lo tienen? ¿Se ve en su pantalla o no se ve? ¿Sí se está viendo en la pantalla? ¿Sí se ve? Entonces, por ahí está. ¿O no se ve? Porque yo parece que no lo veo. ¿No lo veo? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, ahí está el número 954-144-2405. Investiguen, no me crean a mí. No me crean mucho. Digo, yo soy informático y soy especialista del área. Pero pues yo solamente soy una persona y es mi opinión personal. Entonces, ustedes investiguen en internet de los mensajeros cómo está el asunto y cuál es el mejor. Entonces, está Signal, los invito a que lo usen, no es obligatorio, ¿sí? Está la plataforma y la plataforma en modo tiene también su propio mensajero y nada más es cuestiones educativas, entonces no hay ningún problema, pero si quieren usar algo seguro, Telegram o Signal, nos vemos ahí, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de concluir, jóvenes? Todas las clases serían para ustedes el día jueves de 7 a 8, todos los días jueves nos vamos a ver.